Hyde Park, Florida, estaba siendo atacada. Está ahí detrás, ahí detrás. Pero el agresor dejaba muy pocas pistas tras de sí. No podíamos encontrar al sospechoso. Con poco tiempo de margen y un depredador en libertad, ¿podría la experta en perfilación criminal poner fin a una cadena de perversas agresiones? Comete esos delitos para reafirmar su propia virilidad, así que creo que continuará haciéndolo. Hyde Park, Florida, un barrio de clase alta normalmente tranquilo, en la zona oeste de Tampa. Pero una noche la policía recibió una llamada urgente. Recibimos una llamada. Una mujer había sido sexualmente agredida en su propia cama. Vivía sola en la planta baja de una casa. El sospechoso entró por la ventana del dormitorio. Estaba durmiendo cuando de repente se despertó aterrorizada, con un desconocido junto a la cama. Tenía un arma y le dijo que no se moviera. No le vio bien, pero supo que era un hombre negro. Inmediatamente cubrió la cara de la víctima con una almohada. Luego la agredió sexualmente. Minutos después, el agresor salió a través de la red metálica de la ventana. Rodeamos el perímetro. 310, adelante, envíame el equipo forense. Llamé al equipo forense y al inspector de la unidad de delitos sexuales. El inspector Mark Satkoff, de la unidad de delitos sexuales, se dirigió a la escena del crimen. Conocía el modus operandi. 10 días antes, otra mujer había sido violada en Hyde Park y las circunstancias eran sorprendentemente similares. Ambas mujeres vivían en la planta baja. Ambas fueron agredidas en su cama por la noche. En ambos casos el agresor cubrió la cara de la víctima. ¿Qué tenemos? Entró por esa ventana. Los investigadores iniciaron la búsqueda de pruebas en el exterior de la casa. Bajo la ventana había una posible pista. Huellas de bicicleta recientes. Nuestros técnicos sacaron moldes de las huellas de la bicicleta en la suave arena. Y además buscaron huellas y recogieron la tela metálica que había cortado. Pero no encontraron huellas. La búsqueda de huellas continuó en el interior de la casa. Recogieron las sábanas y ropa y lo enviamos al laboratorio. Los investigadores esperaban que las sábanas y la ropa aportaran algún resto de ADN que les llevara hasta el sospechoso. Los técnicos tuvieron suerte. Encontraron material genético en las sábanas de la víctima. Pero cuando lo introdujeron en la base de datos de ADN del Estado, se acabó su suerte. No coincidía con ninguno de ellos. En ese momento, la base de datos de ADN era muy pequeña, así que lo que recogimos en la escena del crimen y enviamos al laboratorio no pudo compararse con muchas muestras. Sin ninguna pista, los agentes salieron a la calle para hablar con docenas de residentes de la zona. Pero no obtuvieron ninguna recompensa por su duro trabajo. 3-1 F5, 22, un sospechoso. 10 días después, se produjo otra agresión sexual en Hyde Park. Y pocos días después, una cuarta. Tras denunciarse la cuarta violación, vimos que se repetía el modus operandi. Habíamos utilizado todos los recursos a nuestro alcance. Los medios, periódicos, televisión. Nos estábamos quedando sin ideas para capturar a ese hombre. Con el tiempo en su contra y sin ninguna pista, los agentes buscaron ayuda fuera del cuerpo de policía. Se pusieron en contacto con una veterana experta en perfiles criminales, con un largo historial de casos resueltos. Quisiera hablar con Dale Hinman, por favor. Era importante ver si podía hacer algo para ayudar a centrar la investigación y evitar que se produjeran más violaciones. Cuando Dale revisó por primera vez los informes del caso, llegó inmediatamente a una conclusión. En la base de lo que había leído en los informes de la policía, el modus operandi de los delitos era sorprendentemente similar. El individuo hacía y decía lo mismo en todos y cada uno de los casos. Supuse que la misma persona había cometido las 4 agresiones. ¿Ayudaría el perfil del agente Hinman a los investigadores a encontrar al violador? Una serie de agresiones sexuales tenían aterrorizadas a las mujeres de Hyde Park, Florida, y desconcertada a la policía. La agente especial Dale Hinman se reunió con los inspectores del caso con la esperanza de centrar la investigación.
En base a los datos de los informes de la policía, supuse que el mismo hombre era el autor de todas las violaciones. Pero siempre existe la posibilidad de que haya un imitador en la misma zona. Quería reunirme con el agente que llevaba la investigación en el lugar donde se habían cometido los delitos. Hola, Mark, me alegro de verte. Lo mismo digo. Aquí tuvo lugar una de las agresiones. La agresión ocurrió en la planta baja, ¿no es cierto? La agresión tuvo lugar en la planta baja, es muy parecido a las otras. ¿Las tienes señalizadas en un mapa? Sí, por supuesto. Muy cerca de las otras y todas en el mismo barrio, ¿no? Sí. Dime algo más de esas agresiones. Todas las agresiones tuvieron lugar entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada. Todas las víctimas eran mujeres solteras que vivían solas, en la planta baja de casas como esta. Parece que ese individuo las vigila durante el día y las preselecciona para volver entre la medianoche y las 5 de la mañana para cometer las agresiones. Dale también tenía una teoría sobre por qué el violador cubría la cara de sus víctimas. Eso sugería que vigilaba a sus víctimas durante el día y le preocupaba que le vieran caminando o montando en la bicicleta por el barrio. La bicicleta era una pista crucial, ya que sus huellas se habían encontrado en la escena de todas sus agresiones. ¿Cómo está la investigación en estos momentos? Hemos saturado la zona con agentes de paisano. Estamos recogiendo información sobre cualquier actividad sospechosa o cualquier persona que pase varias veces caminando o montado en bicicleta. Eso es genial, porque creo que ese individuo volverá a atacar en esta misma zona. Pero pasaron 6 meses sin que se produjera ninguna agresión. ¿Se había equivocado Dale en sus predicciones? Todos suponíamos que tenía que haber una razón por la que habían cesado los ataques, que había la posibilidad de que el agresor hubiera cambiado de barrio, que estuviera en la cárcel por un delito o que alguna agresión no se hubiera denunciado. Sin embargo, creíamos que volvería a atacar y que solo era cuestión de tiempo. Resultó que Dale y los investigadores tenían razón. Una noche, a altas horas, los agentes recibieron una llamada diciéndoles que una mujer estaba gritando en la zona de Hyde Park. Policía de Tampa, abra la puerta. Cuando se acercaron a la puerta, llamaron, pero nadie respondió. Un agente miró por la ventana. Vio lo que describió como a una mujer en estado de shock. Policía, abra la puerta. Dijo que había sido agredida sexualmente y que había un intruso en su casa. La policía podía estar a pocos metros del escurridizo violador de Hyde Park. Está ahí detrás, ahí detrás. Fueron corriendo hasta la ventana del jardín trasero. Pero el sospechoso había desaparecido, aunque había dejado una prueba crucial. 310, ha salido por la ventana. Se ha dejado un cuchillo. Y había abandonado algo más. La bicicleta. Ambos objetos eran una potencial mina de oro para los investigadores. Ahora teníamos pruebas que relacionaban al sospechoso con el delito, el cuchillo y la bicicleta. Enviaron ambos objetos al laboratorio para que fueran procesados. Ahora dependía de la experta forense, Kathy Kundy, sacar huellas dactilares de la bicicleta y el cuchillo. Si las huellas eran de buena calidad, podrían llevar a los agentes hasta el violador de Hyde Park. Solo quería ver cómo te va el examen de las pruebas que te enviaron. Estoy espolvoreándola con polvo negro. Espero conseguir algunas huellas de valor. Los patrones de las huellas se transfieren a los objetos por medio del agua, el sudor, el aceite que pueda tener la mano. Cojo un pincel de fibra de vidrio y una pequeña cantidad de polvo y lo paso por la bicicleta hasta que es lo suficientemente oscuro para verlo bien. Luego coloco la cinta adhesiva encima, la presiono para que entre en los surcos. A continuación la levanto y la presiono sobre una tarjeta para pasarla a la sección de huellas latentes. Luego, Kundy se centra en el cuchillo. Ya que el cuchillo es lo suficientemente pequeño para introducirlo en un tanque de vidrio, puede utilizar la técnica de los vapores de cianocrilato para localizar las huellas. Un par de gotas de pegamento. Aumentamos la temperatura. Ahora he cerrado el tanque. Esperaremos a que se caliente el pegamento. El calor convierte el pegamento en vapor, se extiende por el aire y reaccionará con la humedad del tanque. Juntos formarán un polvo blanco polimerizado que buscará las huellas. Una vez encuentre la humedad o las partículas de las huellas, se posará sobre ellas. Ahora las huellas del cuchillo eran accesibles, pero Kundy necesitaba utilizar polvo magnético negro para revelarlas. Cuando cojo este pincel magnético y lo introduzco en el polvo magnético, esto me permite espolvorear el cuchillo. El polvo magnético se adhiere al pegamento de la superficie de la huella.
Esto le permite a Cundy encontrar y preservar incluso las huellas más débiles. Luego Cundy envía las huellas a su colega para su interpretación. Pero los resultados son decepcionantes. El delincuente solo dejó huellas parciales. Serían útiles si tuvieran algún sospechoso, pero los investigadores no podían utilizarlas para identificar al violador. La policía se encontraba como al principio. Cada día revisábamos la información recibida, las posibles pistas. Por fin tuvieron un golpe de suerte. Un patrullero había parado a un hombre montado en bicicleta a solo 2 manzanas de distancia de la agresión más reciente. Se llamaba Lionel McTerrell. Coincidía con la descripción básica del sospechoso que habíamos elaborado en base a todas las agresiones. Cuando el agente le preguntó qué hacía en el barrio, no supo qué responder. La revisión de sus antecedentes levantó más sospechas. Averiguamos que tenía un historial de agresiones con agravantes. Los agentes lo llevaron a la comisaría para interrogarle y obtener una muestra de ADN para compararlo. Creíamos que teníamos un potencial sospechoso. ¿Había por fin detenido la policía al violador de Hyde Park? ¿O la investigación se encontraba con otro callejón sin salida? Un violador en serie anda suelto en Hyde Park, Florida. Y la policía por fin tiene un sospechoso, Lionel McTerrell. Había sido visto en la zona que estábamos investigando, montado en bicicleta, y no tenía una explicación lógica de por qué estaba en esa zona cuando fue parado por el agente. McTerrell negó vehementemente estar implicado en las violaciones. Y cuando la policía les mostró su foto a las víctimas, ninguna de ellas lo identificó como su agresor. Cuando McTerrell no fue identificado por ninguna víctima, nos enfrentamos a un muro infranqueable. Y los resultados de las pruebas de ADN lo confirmaron. McTerrell no había cometido las violaciones de Hyde Park. El auténtico depredador seguía en libertad. Sin ninguna pista nueva, Dale y el inspector Sadkoff se reunieron para discutir el caso y analizar la posibilidad de encontrar alguna pista. Le llevé algunas fotos de las escenas de las violaciones, especialmente de las más recientes y de la que se dejó su bicicleta. Había huellas de bicicleta en la escena de todas las agresiones. De pronto, a Dale se le ocurrió algo. Algunas de las víctimas dijeron que despedía un fuerte olor corporal, que sudaba mucho y no hacía tanto calor cuando se cometieron las violaciones, ¿no es cierto? Sí, la última víctima dijo que olía fuertemente y que sudaba en abundancia. Es posible que recorra cierta distancia para llegar a la zona de Hyde Park y violar a sus víctimas. Eso significaba que el agresor no vivía en la zona de las agresiones. Con esta información, Dale sugirió que ampliaran su búsqueda más allá de Hyde Park. Y suponía que el violador ya había elegido su próxima víctima. Creo que la razón de que cometa estas agresiones sorpresa es que no tiene confianza en sí mismo. Por eso comete esos delitos para reafirmar su propia virilidad. Así que creo que continuará haciéndolo. Dale tenía razón. Unos meses después, el violador de Hyde Park atacó de nuevo. Por 6ª vez. Acercó una silla a la ventana y así es como entró en la casa. Pero esta vez, la víctima pudo defenderse. Inmediatamente se echó a gritar. El hombre se lanzó sobre ella con la intención de taparle la boca, pero ella siguió gritando, siguió luchando, siguió arañándole. El hombre se asustó y se tiró de cabeza por la misma ventana de la cocina por la que había entrado. Y de alguna manera se cortó. Una vez más el agresor había dejado pruebas físicas. Pero ninguna de ellas coincidía con ninguno de los delincuentes de la base de datos de ADN. En ese momento nos sentíamos muy frustrados porque teníamos pruebas de ADN. Teníamos muestras de sangre que podíamos utilizar, pero no podíamos encontrar a ningún sospechoso con quien compararlas. Siguiendo los consejos de Dale, la policía amplió su zona de búsqueda. Revisaron todos los informes de los incidentes más recientes ocurridos en esas zonas, buscando a cualquiera que viviera fuera de Hyde Park. Y entonces encontraron a alguien. Encontré el historial de Robert Brim. Nos llamó la atención porque coincidía con la descripción y estuvo en esa zona y además montado en bicicleta. Y parecía que no tenía ninguna relación con el barrio. Cuando los investigadores profundizaron aún más, encontraron otro informe de un incidente relacionado con Brim.
Brim había sido parado por la policía a solo 2 manzanas de distancia de la agresión más reciente, 45 minutos antes de que esta tuviera lugar. Y además coincidía a la perfección con el perfil de Dale. Lo que más nos llamó la atención de Robert Brim fueron sus antecedentes penales. Había sido detenido anteriormente por agresión sexual. Sadkoff envió inmediatamente el informe a la agente Hinman. Tras todos esos meses de búsqueda, ¿había identificado la policía al violador de Hyde Park? Tras 6 agresiones en 14 meses, los investigadores creían que estaban estrechando el cerco al violador de Hyde Park, cuando identificaron a un sospechoso llamado Robert Grimm. Robert Brim pasó a ocupar el número 1 en la lista de sospechosos de esta investigación cuando se supo que coincidía con la descripción facilitada por las víctimas. Tenía antecedentes por agresión sexual y robo con allanamiento de morada. Fue visto montando en bicicleta en la zona de Hyde Park a la hora en que se cometieron las agresiones y además no vivía en el barrio. Inmediatamente reunimos unas fotos y se las mostramos a la víctima para ver si identificaba a Brim. La víctima, sin dudarlo, identificó a Brim por la foto. Ahora que lo habían identificado, la policía detuvo a Brim para interrogarlo. Y entonces, vieron heridas sospechosas en el cuello y una mano. Estábamos seguros de que las heridas se las había hecho la última víctima. Sadkoff intentó que Brim confesara. Pero el sospechoso ni siquiera pestañeó al ser acusado de los delitos. No parecía que Robert Brim tuviera ningún remordimiento por lo que había hecho. Ni al inspector Sadkoff ni a mí nos sorprendió que no quisiera confesar. Con frecuencia los delincuentes mienten, pero las pruebas físicas no. Cuando las huellas y el ADN de Brim fueron comparados con las encontradas en las escenas de las violaciones, se vio que coincidían. La policía averiguó que la razón de que su ADN no estuviera en la base de datos se debía a que sus anteriores condenas por delitos sexuales tuvieron lugar antes de que empezara a funcionar dicha base de datos. Tras más de un año buscando al violador de Hyde Park, por fin la policía había detenido a su hombre. La policía averiguó que Brim vivía fuera de Hyde Park, en uno de sus extremos, y trabajaba en el otro. Tenía sentido que eligiera y atacara a sus víctimas allí, ya que veía a las posibles víctimas salir y volver del trabajo. Brim fue detenido y tras una serie de juicios fue condenado. En la actualidad está cumpliendo una condena de cadena perpetua. Cuando la policía comprendió el modus operandi de Brim, pudo estar en el lugar adecuado, formulando las preguntas adecuadas para detenerle. Gracias al compromiso y la perseverancia del Departamento de Policía de Tampa, esas mujeres saben que ese hombre nunca volverá a agredirlas a ellas, ni a nadie más. Una muerte misteriosa en un aparcamiento de West Palm Beach. El repartidor se inclinó hacia la derecha, como si intentara escapar de algún peligro. Los investigadores trabajaron sin descanso para resolver el caso, pero se encontraron con más preguntas que respuestas. Parecía un delito de alto riesgo para el delincuente, porque cualquiera hubiera podido ver el delito mientras se cometía. West Palm Beach, Florida. Un popular y soleado paraíso. Pero una noche 911, emergencias. hubo problemas en el paraíso. Le han disparado a un hombre en su coche justo delante de mi edificio. ¿Podrían enviar a alguien? ¿Me da la dirección? Nos llamaron porque habían disparado en un bloque de apartamentos. Allí encontraron un coche de reparto de pizzas con el conductor dentro. Cuando llegué vi el coche. Seguía con el motor en marcha. La puerta estaba abierta. Los limpiaparabrisas funcionando. Y había un hombre desplomado sobre el volante. Estaba muerto. Matrícula del vehículo S Sierra 136 T Tango J. Lo notifiqué a los inspectores de homicidios y la policía científica. La policía registró el aparcamiento en busca de cualquier rastro del asesino o cualquier pista que hubiera podido dejar. Llamé a la unidad canina y vinieron para que los perros buscaran en la zona la posible arma homicida. Pero el registro no proporcionó ninguna prueba.
El inspector Gary Martin, de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, se hizo cargo de la investigación. John, ¿qué es lo que tienes? Parece un homicidio. Los agentes comprobaron la matrícula del vehículo de la víctima. En el coche encontraron la billetera y el carnet de conducir de la víctima. La víctima era Robert Lexa. Además de tener 2 empleos de día, Robert Lexa también repartía pizzas por la noche para mantener a su familia. Inicialmente, y en base a que se sabe que los repartidores de pizzas llevan dinero, lo más probable era que se tratara de un robo. Pero las pruebas contradecían la teoría inicial. Encontramos $211 en efectivo y cheques en la billetera del señor Lexa. Ya que el asesino no había actuado para robar el dinero, los investigadores necesitaban averiguar el móvil. Llamamos a la puerta de los apartamentos que daban al aparcamiento para ver si había algún testigo. Uno de los vecinos nos dijo que estaba en su jardín y oyó el ruido de alguien corriendo por el canal que daba a su jardín. Y poco después, oyó el ruido de 2 disparos. Pero el asesino desapareció en la noche. Enviamos el cuerpo de la víctima a la oficina del forense y el coche del señor Lexa al garaje de la policía científica para que lo registraran en busca de alguna prueba. Debido a que nadie había visto claramente al sospechoso, decidimos ir al garaje de la policía científica para ver si habían recuperado alguna prueba. La experta del laboratorio utilizó una aspiradora con filtros especiales en busca de pruebas microscópicas. Buscábamos cualquier tipo de prueba. Cabellos, fibras, restos de ADN dejados por el asesino. Pero el registro no dio ningún resultado. Desesperados por encontrar una respuesta, los agentes se centraron en la víctima. Ya que parecía que el robo no había sido el móvil, consideramos la posibilidad de un asesinato premeditado. Intentamos averiguar si alguien tenía alguna razón para matar al señor Lexa. Hablamos con los amigos, la familia y los compañeros de trabajo del señor Lexa. Pero nadie parecía mostrar ninguna animosidad hacia él. Era un hombre amable, sencillo y muy trabajador. Pero alguien quería verle muerto. Aunque sin pruebas físicas ni pistas sólidas, encontrar al asesino parecía misión imposible. Con el fin de tener una nueva perspectiva del caso, los agentes llamaron a Dale Hinman, experta en perfiles criminales. Cuando oí hablar de ese caso, quise verlo de cerca por si podía encontrar otro ángulo de investigación que no hubiera sido considerado. Por lo que vi en las fotos de la escena del crimen y los informes de investigación, no parecía un asesinato por razones personales. ¿Podría la agente especial Hinman aportar algo nuevo a la investigación? Tras la misteriosa muerte a tiros de Robert Lexa, repartidor de pizzas, Dale Hinman intentaba encontrar el rastro del asesino. Necesitábamos determinar si era un acto de violencia fortuito o si Robert Lexa había sido elegido como blanco. Quería ir a la escena del crimen para ver si en el bloque de apartamentos había algo específico que nos ayudara a centrar la investigación. Dale, aquí es donde encontramos a la víctima en su coche. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con su familia y amigos para saber qué clase de persona era? Sí, hemos hablado con mucha gente que le conocía, su familia y amigos, y todos coinciden en decir que era un hombre de familia amable y muy trabajador. Nunca lo habían detenido, no tenía antecedentes. La gente dice que se llevaba bien con todo el mundo. ¿Estaba casado? Sí, estaba casado. ¿No tenía una aventura con otra mujer o algún conflicto en su vida privada? No hemos averiguado nada. ¿Y tenía más de un empleo? Sí, lo cierto es que cuando murió tenía 3 empleos. ¿Habéis identificado a la persona que pidió la pizza? Sí, en efecto. Era un cliente legítimo que estaba esperando en su apartamento. Pero la policía había averiguado que Lexa no era el único repartidor de servicio esa noche. Si alguien pidió una pizza, no podía saber que se le entregaría a Robert Lexa. Así es. Con eso podemos descartar que le hubieran elegido como víctima. Luego, Hinman y Martin fueron a la galería para observar la escena del crimen desde arriba.
Hay un canal tras esa colina. El testigo que vive abajo oyó a alguien correr por el canal y poco después oyó 2 disparos. Gary, parece un delito de alto riesgo para el delincuente porque en cualquier momento alguien hubiera podido salir de uno de los apartamentos y ver el delito mientras se cometía. Sí, lo cierto es que varias personas del edificio denunciaron haber oído los disparos. Así que la víctima estaba en su coche cuando le dispararon. ¿Dónde estaba el asesino? Parece probable que la persona que le disparara al señor Lexa estuviera junto a la puerta abierta del conductor. ¿Dónde recibió el impacto de la bala? Las 2 balas impactaron en el antebrazo izquierdo del señor Lexa y entraron por el abdomen. Debido a que las balas fueron disparadas a corta distancia y ambas le dieron en el brazo a la víctima, deduje que no se trataba de un asesino profesional. ¿Qué sabes del arma? La unidad canina rastreó la zona, pero no encontraron nada. En la autopsia se recuperaron 2 balas del cuerpo del señor Lexa y ahora se encuentran en el laboratorio. El inspector Martin y yo fuimos a hablar con el experto en armas. Esperábamos averiguar algo más sobre las balas y el arma utilizada. Hasta ahora he encontrado 2 balas distintas. Una bala de punta hueca y otra recubierta del metal. Había 2 clases de balas. ¿Significaba que había 2 asesinos? Si me dais un momento, las pondré en el microscopio de comparación y veré si puedo daros algo más de información. En el interior del cañón de un arma se observan elevaciones y depresiones llamadas estrías. Cuando se dispara una bala, las estrías quedan grabadas en la bala mientras recorre el ánima del arma. Si observamos 2 balas disparadas por la misma arma, veremos significativas correlaciones de las características individuales en ambas balas. Creo que he encontrado algo que os interesará. Si os acercáis, os mostraré en el monitor lo que he encontrado. Las impresiones de las estrías en ambas balas eran idénticas. Eso indicaba que ambas balas habían sido disparadas por la misma arma. Solo disparó una persona. Pero el hecho de que utilizara 2 clases de balas le proporcionó información importante a la agente Hinman. El hecho de que hubiera 2 clases de bala sugería que el asesino era muy joven o que adquiría las balas donde le era posible. A medida que el perfil de Dale iba adquiriendo forma, el inspector Martin recibió noticias importantes del encargado de Lexa. Inspector Martin, ¿cuánto dinero? Me dijo que según los recibos de la noche del asesinato, el señor Lexa debería haber tenido $450. Sin embargo, nosotros solo encontramos $211 la noche en que fue asesinado. Gracias. Eso nos hizo reconsiderar el motivo del robo. El robo volvía a ser un posible móvil, y era posible que los inspectores hubieran identificado a 2 potenciales sospechosos. Otro caso de robo. 2 individuos negros con máscaras. Milton Williams y Charles Hobbs habían sido detenidos por robo a mano armada a la misma cadena de pizzerías para la que trabajaba Lexa. ¿Estaban los investigadores más cerca de resolver el misterio del repartidor asesinado? A Robert Lexa le habían matado a tiros en West Palm Beach y los investigadores creían tener 2 posibles sospechosos. Milton Williams y Charles Hobbs habían sido detenidos por robar en la misma cadena de pizzerías en la que trabajaba Lexa. ¿De día o de noche? De noche. Pero cuando los agentes interrogaron a Williams y a Hobbs sobre su paradero en la noche del asesinato de Lexa, sus coartadas eran a toda prueba. En ese momento la investigación entró en punto muerto. Con la investigación estancada, el inspector Martin recurrió de nuevo a Dale Hinman. Esperaba que de la reunión saliera alguna posible pista. Juntos, revisaron los informes del caso y analizaron las fotos de la escena del crimen por si se les había pasado por alto algún detalle. De pronto, Dale tuvo una idea.
Uno de los testigos oyó cómo alguien huía corriendo. Nadie oyó ningún coche salir a gran velocidad del aparcamiento. Es posible que ese individuo viva en la zona o la frecuente. Tal vez tenga amigos ahí, por lo que vaya a menudo a ese bloque de apartamentos. ¿Tienes noticias de que hay actividad de bandas en esa zona? Lo cierto es que sí, ha habido actividad de bandas en esa zona. En ese caso, cabe la posibilidad de que ese individuo sea miembro de una banda de la zona. Si hay bandas y delincuentes juveniles viviendo en ese bloque de apartamentos, ¿qué te parecería incrementar la recompensa para que un posible delator tenga un mayor incentivo? Siguiendo las sugerencias de Dale, los agentes buscaron delitos cometidos por bandas en la zona. Y dieron en el clavo. Oficina del sheriff del condado de Palm Beach, 911. 4 miembros de una banda habían sido detenidos recientemente por el robo de un coche. Uno de ellos, un hombre llamado Wallace Gaskins, dijo que a cambio de una reducción de la condena, les diría quién era el asesino de Robert Lexa. Una vez supimos que el señor Gaskins podría tener información, queríamos saber más. Llevamos al señor Gaskins a la comisaría para interrogarle. Nos dijo que era miembro de la banda MOB. Gaskins mencionó que la última vez que había hablado con Jerónimo Castillo, otro de los miembros de la banda, este le confesó que había matado al repartidor de pizzas. Le pedimos al señor Gaskins que esperara en la sala de interrogatorios mientras investigábamos los antecedentes de Jerónimo Castillo. Introduje el nombre de Castillo en la base de datos y averigüé que vivía en el mismo bloque de apartamentos en el que fue asesinado el señor Lexa. Como había predicho Dale. Cuando el inspector Martin presionó a Gaskins para conseguir más información, se enteró de que el arma homicida estaba en casa de otro miembro de la banda. Fuimos a la casa del miembro de la banda y recuperamos el arma. ¿Demostrarían las pruebas de balística que era la utilizada para matar a Robert Lexa? El inspector Gary Martin creía haber recuperado el arma utilizada para matar a Robert Lexa. Llevé el arma al laboratorio de balística. Maurice Cooper disparó el arma. Cooper comparó las balas de la prueba con los fragmentos encontrados en el cuerpo de la víctima. Coincidían. Es el arma. En ese momento sabíamos que teníamos el arma que se había utilizado para matar al señor Lexa. Sin embargo, no estábamos seguros de que Jerónimo Castillo hubiera apretado el gatillo. Con el arma homicida, los investigadores llamaron a Jerónimo Castillo para interrogarle. A todos nos parecía que Jerónimo Castillo era un buen sospechoso. Ya que era un delito de alto riesgo, tenía sentido que el autor fuera un delincuente juvenil y además vivía en el mismo bloque de apartamentos en el que había tenido lugar el delito. Al principio insistía en decir que no había participado. Sostenía que estaba con unos amigos en la pista de patinaje local. Pero cuando los investigadores le presentaron a Castillo las pruebas que tenían en su contra, el sospechoso cambió la historia. ¿Vas a decirnos la verdad? Sí. Bien. Quiero repasarlo una vez más contigo. Volvamos al 28 de junio, ¿de acuerdo? En la noche del asesinato, el señor Castillo estaba robando la radio de un coche. En ese momento oyó que se acercaban 2 coches de la policía. Entonces corrió hacia su casa, pasando por el canal, hasta llegar al aparcamiento del bloque de apartamentos. Cuando ya estaba muy cerca de su casa, vio que un coche paraba justo delante de él. Vio que el coche llevaba unas luces en el techo. Creía que era un coche de la policía. Cuando se abrió la puerta del coche justo a su lado, pensó que era un agente de policía que le iba a detener, por lo que sacó el arma. Entonces le disparé. Las balas de Castillo mataron a Robert Lexa en un caso fatal de identificación errónea. El señor Lexa fue una víctima verdaderamente inocente. Era un hombre que solo intentaba ganarse la vida. Y debido a un cúmulo de circunstancias acabó siendo asesinado. A Robert Lexa no le robaron.
Resultó que había depositado parte de sus ganancias en un cajero automático pocas horas antes. Hay muchos móviles, pero en ningún momento se nos ocurrió pensar que lo mataron porque alguien creyó que era un agente de policía. Eso solo se supo cuando Castillo confesó. Dijo que había fumado marihuana. Así que estoy seguro de que su percepción estaba distorsionada. Pensó que era mejor disparar y matar a un policía que arriesgarse a volver a un reformatorio. Castillo fue acusado de asesinato en segundo grado y condenado a 16 años en la cárcel. Irónicamente, si hubiera matado al agente de policía como era su intención, seguramente habría sido condenado a pena de muerte. Este caso fue una tragedia. Robert Lexa era un hombre inocente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo las preguntas correctas a las personas idóneas. Los investigadores pudieron resolver este complejo misterio. Y gracias a la excelente investigación y la capacidad forense de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, el asesino de Robert Lexa fue identificado y juzgado.